Hola, ¿qué tal? Vamos en la parte número 5 de Ángeles de Luz Divina, una autobiografía de Aidan Story. Después de muchos años, mi madre y mi hermano recordaban esta historia con buen humor y ambos reían de lo sucedido. Mi madre pasaba sus días cocinando, limpiando y haciendo compras. No había supermercados en aquellos tiempos, así que íbamos por el mandado a las tiendas locales. Comprábamos el pan, la leche y las verduras en Smith's, al final de la calle. La carne siempre la comprábamos con Bob Carroll, el carnicero que estaba enfrente del Hospital San Kevin. Lo restante lo comprábamos en Conway's. Llevábamos el desperdicio de la cocina a la señorita Conway para que él se lo diera al criador de cerdos. Nos daba gusto llevarle el desperdicio porque cuando se lo dejábamos nos pagaba con una barra de chocolate. Los demás víveres los comprábamos en Kamak Stores. Cada tienda tenía algo que la otra no vendía y sabíamos muy bien dónde comprar cada cosa. Los fines de semana después de la cena dominical nos daban postre helado con gelatina. En ese tiempo no teníamos refrigerador, así que cada domingo antes de la comida nos mandaban a Kamak Stores a comprar el helado. Cerraban los domingos, pero la señorita Coady vivía arriba de la tienda con su hermano, así que tocábamos la gran puerta verde esperando que nos escuchara y cada vez que escuchábamos girar la llave, respirábamos con alivio porque sabíamos que esa noche comeríamos el tan deseado postre. A veces se enojaba con nosotros por molestarla los domingos, pero creo que en el fondo le daba gusto vendernos el helado. Qué bendición que la señorita Coady viviera tan cerca de nuestra casa. Ese postre, helado de frambuesa con gelatina de fresa, era verdaderamente delicioso. Mis recuerdos favoritos de la infancia son el olor de la cena dominical, el olor de la chimenea en las noches de invierno, el olor y la sensación de las sábanas blancas suaves y limpias. Esos recuerdos aún me dan sensación de calidez y bienestar cada vez que pienso en lo privilegiados que éramos el poder gozar de esos pequeños lujos. Nuestra parroquia era la parroquia de St. James, justo al lado de la famosa entrada en la cervecería Guinness. En la parte ancha de la calle estaba St. James. Era un lugar sombrío, nunca se sentía cálido, ni siquiera en los soleados días de verano. La iglesia era un edificio de cemento grande y gris y no estaba decorada como las demás iglesias de la ciudad. Fue construida en la época de la hambruna y siento que eso le dio una energía pesada y triste. Inclusive hoy en día cada vez que paso frente a la iglesia aún siento esa energía gris. Ahí es donde asistíamos a misa cada domingo en Semana Santa y un sábado al mes con la escuela. Nos confesábamos al menos una vez al mes. Nunca podíamos faltar a misa. Era algo que teníamos que hacer los domingos y nunca protestábamos. De hecho, disfrutábamos de ir a misa. Era como un evento social y un día de paseo combinado en un solo día. Todo el mundo se ponía sus mejores ropas y toda la congregación estaba siempre contenta. Todos platicaban con todos y se sentía un ambiente agradable y feliz. Cuando mi papá hacía la colecta los domingos en la misa de las 12:15, yo siempre iba con él. Pasábamos por el pasillo de la iglesia, saludando a todos mientras ponían sus monedas en la canasta. Me gustaba mucho estar con mi papá porque normalmente no iba a muchos lugares con él. Solíamos entrar a la iglesia, rezábamos, encendíamos las velas y nos sentábamos a escuchar la misa. De regreso a casa, me mandaba a Paulines, la tienda de periódicos y revistas, para que le comprara el Sunday Press y el News of the World, además de un paquete de dulces para mí. Después regresábamos a casa a disfrutar de nuestro domingo y a disfrutar de nuestro día libre de la escuela y del trabajo. La misa y la religión eran muy importantes. Los hombres y mujeres religiosos eran respetados y admirados. Uno siempre hacía lo que los padres, sacerdotes y toda persona religiosa dijera sin cuestionarlo. Así que año tras año cumplíamos con nuestras obligaciones en la iglesia. Todas las celebraciones en Irlanda, aún hoy en día, giran en torno a las festividades religiosas. La primera festividad del año es el 6 de enero. Le llamamos Pequeña Navidad, la cual marca el final de la época festiva y también el inicio de las clases. Después, en febrero, el inicio de la primavera y también es el mes en que celebramos la cruz de Santa Bernadette, la cual todos teníamos colgada en nuestras casas. Poco después viene la temporada de Cuaresma y Pascua y entre esas dos festividades celebramos el día de San Patricio y el Jueves Santo.
Mayo es el mes de Nuestra Señora y junio el Sagrado Corazón. Ambos meses eran notorios por las largas procesiones. Octubre, el mes del Rosario. Noviembre, el mes de Todos los Santos y todas las almas. Y al final, diciembre, el cual empieza con la Anunciación. Más adelante el Adviento, las 40 horas y finalmente Navidad. Durante las 6 semanas de Cuaresma siempre dejábamos de comer algo como penitencia, ya fuera chocolate, dulces o el azúcar en el té. Ofrecías como penitencia y como el perdón de tus pecados cualquier cosa que te gustara mucho. También asistíamos a la misa de las 7:30 de la noche. No era obligatoria, pero de todas formas asistíamos. Al final se convertía en una noche social donde veíamos a nuestros amigos durante toda la época de Cuaresma. El altar y todas las figuras religiosas eran cubiertas con mantas de color púrpura, lo que hacía que la iglesia se sintiera fría y sombría. Durante esa misma época, íbamos a un retiro donde los misioneros nos hablaban sobre el pecado y sobre el trabajo de las misiones en el extranjero. Los misioneros eran mucho más amigables que los padres de nuestra iglesia. Me encantaba escuchar sus historias sobre la gente a la que ayudaban en lugares muy lejanos y exóticos. Cada vez que regresaba a casa del retiro, llegaba muy motivado y con ganas de ser misionero. Su trabajo parecía muy gratificante. Las películas que nos mostraban en la escuela sobre las misiones disparaban mi imaginación y yo soñaba con poder trabajar con ellos. Nos proyectaron la película El Lejano Oeste, El Mensajero. ¿Cómo me gustaron esas películas? Yo llegaba a la casa antes que mis hermanos y mientras comía mi madre se sentaba a leerme historias sobre los santos y sobre el trabajo que los padres y las monjas realizaban en las misiones. Cuando terminaba de leer, cerraba la revista y hablaba con gran entusiasmo de lo maravillosas que eran estas personas y lo mucho que las admiraba. En esos días, los viernes, no comíamos carne porque era el día en que el Señor había muerto. Así que los viernes cenábamos pescado con papas fritas. Me encantaban las papas fritas que hacía mi mamá, muy crujientes y recién salidas del aceite. Además del domingo de Pascua, se celebraba el domingo de Palmas. Esa semana el evangelio era más largo de lo usual. No era mi parte favorita de la misa porque teníamos que estar parados por un largo rato. Cómo envidiaba a los ancianos porque se les permitía estar sentados durante toda la lectura del evangelio. A esa misa íbamos solo mis hermanos y yo. Mi madre asistía antes a la misa de las 8 para poder tener un rato de tranquilidad. Ese domingo marcaba el inicio de la Semana Santa y terminaba con el domingo de Pascua. En esa semana pasábamos gran parte del tiempo en la iglesia porque asistíamos a las diferentes ceremonias ofrecidas. La misa esa semana era muy diferente a la misa de los domingos. El miércoles santo o el día de la traición sonaba muy dramático para mí. Se le llamaba así porque fue cuando el pobre Judas traicionó a Jesús. El jueves santo era cuando se lavaban los pies a los sacerdotes, el viernes santo era el día más solemne, inclusive la radiodifusora nacional RT tocaba música fúnebre y todas las tabernas cerraban. A mediodía eran las estaciones de la cruz y a las 3 de la tarde la pasión de nuestro Señor y después el beso de la cruz. Durante esos servicios me sentía muy cercano a Jesús e incluso a mi corta edad me sentía conectado con su dolor y su gran amor. Después de las estaciones, cuando llegábamos a casa, tomábamos el té y comíamos un panqué con una cruz encima hecha de pan. A diferencia de hoy, esos panqués solo los comíamos el Viernes Santo. Cuando terminábamos de comerlos, mamá decía: no más dulces hasta el domingo, todavía es Pascua. El sábado santo el altar de la iglesia estaba vacío y ese día no se oficiaba misa. El domingo de Pascua la iglesia volvía a estar arreglada como antes, las mantas púrpuras eran removidas y el altar brillaba, con el cobre de los candelabros y con las flores frescas y coloridas. La iglesia se sentía llena de vida y nuestro sacerdote se aseguraba de que nosotros también estuviéramos despiertos y llenos de vida al empaparnos con su agua recién bendita. Después de la misa íbamos a casa inmediatamente para abrir nuestro tan deseado huevo de Pascua. Era el único día del año que nos dejaban comer chocolate con el desayuno. Una vez que terminaba la Pascua, la siguiente temporada que esperábamos con gran ilusión eran las vacaciones de verano. Días largos de verano sin ir a la escuela, eso era lo mejor. Durante el verano pasaba 4 a 5 semanas en Westford, en la granja de mi abuela.
Mi padre tenía vacaciones las 2 primeras semanas de julio y ambos nos dirigíamos al sur para ver a toda la familia y para ayudar en la granja. Al principio lloraba sin parar porque extrañaba a mi mamá y a mis hermanos. Cada año decía que me regresaría con mi padre cuando tuviera que regresar a Dublín. Pero para cuando terminaban las vacaciones de mi padre yo ya me había aclimatado y me la estaba pasando tan bien que siempre terminaba quedándome las semanas restantes. Me quedaba hasta que ya faltaba poco para entrar nuevamente a la escuela. Mis hermanos no venían porque trabajaban o porque habían conseguido trabajos de verano, así que mi madre se quedaba en Dublín con ellos. Mi abuela vivía en una granja modesta, en una pequeña casa de campo situada a 60 acres de tierra. Mi tío Tommy y mi tía Alice trabajaban allí también. Era la típica granja de esos tiempos con vacas, cerdos, un par de caballos y muchos pollos. El trabajo empezaba desde muy temprano y terminaba hasta el anochecer. Me encantaba el aire libre y ayudar a mis tíos. Hacía trabajos pequeños y cuando terminaba mis tíos me decían lo bien que lo había hecho. Mi tía Alice era una buena persona. Era una persona de alma muy noble. Le tenía gran respeto a la tierra y a los animales. Les ponía nombre a todos los animales de la granja, inclusive a los pollos, y siempre sabía cuando alguno estaba enfermo. También era muy divertida. Tenía 2 perros y ambos les llamaba Sheila. Siempre me pareció muy extraño, pero cuando le preguntaba por qué el mismo nombre, siempre se reía. Ella era muy amable y generosa conmigo. Siempre me daba dulces y me pedía que no se lo dijera a mis primos, quienes vivían cerca de la granja. También era muy buena para relatar historias de fantasmas. Siempre hacía que se me erizara el pelo y cuando llegaba la hora de dormir, le pedía que durmiera conmigo porque tenía mucho miedo. Mi tarea favorita en la granja era la de ir por las vacas al atardecer. Me gustaba mucho ese trabajo porque íbamos solo mi tía y yo. Los perros agrupaban a las vacas y las llevaban hasta la granja. Una vez allí, mi tía las ordeñaba y después las regresábamos al campo. A las 6 en punto decíamos el Ángelus, lentamente, con gran fe y devoción. Cuando terminábamos, regresábamos a casa y nos daban una gran cena. Generalmente consistía de pan hecho en casa, carnes frías o huevos con tocino, y nunca podía faltar la mermelada hecha en casa. El domingo era el día más importante de la semana. Nos levantábamos temprano y solo hacíamos las actividades que eran de absoluta necesidad. Después nos bañábamos y nos arreglábamos con nuestras mejores ropas. El domingo era considerado un día sagrado, así que lo pasábamos en paz y tranquilidad. Hasta los animales parecían estar más tranquilos que de costumbre. La energía que se sentía ese día era muy diferente a la del resto de la semana. Se sentía especial. Todo era más calmado, el mundo parecía descansar. A las 11 de la mañana íbamos a misa a la iglesia de Oildgate. Es ahí donde escuché por primera vez la palabra sanador. Una palabra que se quedó conmigo por el resto de mi vida. Yo tenía 7 u 8 años y mientras salía de misa de la mano de mi padre, un hombre se nos acercó. Charlaba de forma amigable con mi papá y justo antes de despedirse dirigió su mirada hacia mí y estrechó mi mano y me guiñó el ojo. Volteó a ver a mi padre y le dijo: «Tienes aquí a un sanador muy poderoso. Aidan, más te vale que lo cuides». Estrechó la mano de mi padre, se dio la vuelta y partió. No entendí lo que quiso decir y tampoco le pregunté a nadie, sin embargo se me quedó en la mente y durante muchos años me pregunté qué es lo que había querido decir con esas palabras. Cuando menos lo esperábamos llegaba agosto y teníamos que regresar a la escuela. Realmente disfrutaba de los veranos en Westford, pero también extrañaba mi casa y me daba gusto ver a mi familia. Siempre me daban una gran bienvenida. Una vez que entrábamos a clases, todo cambiaba nuevamente. Los días se volvían más cortos y las noches más largas. El siguiente gran evento era Halloween, que era cuando nos vestíamos con ropas viejas, nos untábamos carbón en la cara y salíamos a tocar las puertas de los vecinos para recolectar frutas y nueces. Después nos sentábamos alrededor de una gran fogata a comer lo recolectado y a contar historias de fantasmas. Una vez que llegaba noviembre, empezábamos a planear la Navidad. El pastel de frutas de Navidad se empezaba a preparar a finales de noviembre. Todavía recuerdo el olor a especies y cómo la casa se humedecía con el vapor, porque los ingredientes se tenían que dejar hirviendo por 8 horas. Cuando el pastel de frutas inundaba la casa con su olor, era cuando empezábamos a sentir la Navidad más y más cerca. Esperábamos el gran día con mucha emoción.
y con la ilusión de recibir un maravilloso regalo. Por el 18 o 19 de diciembre poníamos el árbol de Navidad. Le poníamos decoraciones brillantes de todos colores y formas. No eran como las decoraciones caras y sofisticadas que existen hoy en día. Cruzábamos los dedos para que las luces de Navidad encendieran con el olor de pastel de ciruela y el olor pino del árbol. Navidad era sin duda mi época favorita del año. Estaba fascinado con la historia de Jesús y de cómo había nacido. Esta era la única época del año en que se mencionaban a los ángeles y siempre me ponía muy contento escuchar hablar sobre ellos. Después de la misa en la mañana de Navidad, volvíamos a casa, jugábamos con nuestros regalos, bebíamos limonada y comíamos galletas. A veces visitábamos a nuestros tíos o a veces ellos nos visitaban en nuestra casa. Durante esa temporada teníamos muchas visitas y en la casa siempre había mucha comida y todo se la pasaba muy bien. Pocos días después era hora de despedir el año viejo y le dábamos la bienvenida al año nuevo y el ciclo volvía a empezar. Y con esto termino el capítulo 2. Espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete, dale like y comparte.